4, me faltan un montón. Voy a ir un poco rápido aquí, porque unos temas ya no son tan necesarios para el curso, ¿no? Pero vamos a ir acelerando un poco para terminar esto justo hoy. Mañana ya nos centramos en lo que es teoría de grafos y en instalar el software que vamos a usar. Aquí, por ejemplo, estábamos hablando que para este tipo de problemas lo que hay que hacer es una zonificación, y esa zonificación a veces está barrada a restricciones de información disponible de ciertas entidades como el INEI o el Ministerio de Transporte o el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación, por ejemplo, podemos conseguir datos sobre plazas escolares. Entonces, ese tipo de información indirectamente la usamos en lo que es en la primera etapa de planeamiento, ¿no? De atracción de viajes. Entonces, se define la región en base generalmente a uso de suelo, que tiene que ver con las actividades que se observan, ¿no? Luego se divide en subregiones o zonas y se determina una precisión satisfactoria. Eso ya tiene que ver, pues, lo de satisfactorio con ciertos parámetros que nos indiquen generalmente disponibilidad de información agregada a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, en el INEI hay información sobre zonas censales. Entonces, datos que se han agrupado, por ejemplo, de población, de tipo de vivienda, cantidad de personas, edad de las personas, en base a zonas censales. Y si queremos, por ejemplo, determinadas zonas con menor nivel de agregación, ese tipo de información el INEI lo cuenta, pero no lo dispone en forma gratuita. O sea, hay cierta información que uno entra a la página del INEI y la baja y ya está. La tiene uno disponible para los estudios que está haciendo. Pero hay otro tipo de información más desagregada que la tendrían que comprar, ¿no? Entonces yo en varios casos he tenido que ir al INEI y decirle: yo quiero este tipo de información, estos datos, con este nivel de agregación o de desagregación más bien. Entonces, el nivel más bajo de desagregación que ellos tienen es a nivel de manzanas. Entonces, cualquier encuesta o censo que ellos hacen está, en el peor de los casos, los más desagregados posibles a nivel de manzanas, ¿no? O sea, una cuadra por una cuadra de ancho, ¿no? Entonces, si queremos, por ejemplo, que en nuestra zonificación haya algunas manzanas en las que no tenemos acceso a información a ese tipo de nivel de agregación, lo que tenemos que hacer es repartir proporcionalmente a la población que se observa en esa manzana. Y primeramente hay que comprar esa información, en un CD generalmente lo venden y no lo tienen listo, sino lo preparan en 1 o 2 días. Y dependiendo de cuántas variables socioeconómicas uno requiera, ellos establecen un determinado costo, ¿no? Generalmente varía entre 500 y 2.000 soles, ¿no? Dependiendo de cuántas variables se necesiten para hacer las proyecciones socioeconómicas. Entonces, ese tipo de restricciones existen y se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer el presupuesto cuando uno, por ejemplo, se lanza como consultor a una licitación, ¿no? Que si uno no toma en cuenta esos costos, puede trabajar a pérdida. Y a veces las encuestas que uno levanta también tienen costos bien altos, sobre todo cuando uno tiene que hacer la cantidad de encuestas en simultáneo, ¿no? Contratar a un montón de gente para que la ayuden no solo a la recolección de la información, sino después a procesarlo, ¿no? Mandarlo todo a un Excel, por ejemplo. A veces los tiempos previstos son bien cortos, entonces, aparte de hacerlo bien, uno tiene que hacer de repente un porcentaje adicional previendo que haya encuestas fallidas o incompletas o mal llenadas, ¿no? Algunos problemas que se observan en lo que es planeamiento del uso del suelo: tráfico lento, congestión, accesibilidad deficiente en ciertas zonas de trabajo, cruceros peatonales subdimensionados, ¿no? Generalmente en zonas de alta densidad peatonal, a veces el ancho de las líneas, las que se llaman cebras, son muy angostas, ¿no? Entonces, ese tipo de restricciones también hay que tener en cuenta, ¿no? A veces hay que aumentar un poquito más el tamaño, ¿no? No existe una norma que limite el tamaño de eso, ¿no?
Entonces, tratar de que cubran las necesidades de modo que todos se desplacen de un lado de la calle al otro. Otro tipo de consideración es el desequilibrio entre oferta y demanda por estacionamiento, ¿no? Entonces aquí a veces se plantean turnos rotativos de un máximo de periodos, generalmente se plantean 1 hora, 2 horas, ¿no? En zonas de alta rotatividad. Demanda reprimida en una zona de tráfico. Otro tipo de problemas ya de ámbito general, tasa de crecimiento de la región en estudio es muy inferior a la de otras regiones. Entonces ahí se ve que cada región pues tiene determinados estándares y patrones que son diferentes. Contaminación atmosférica generalizada en toda la región, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta las particularidades de cada zona. Aumento considerable del número de accidentes, evitar generalidades y duplicidad de problemas con diferentes nombres, ¿no? Aquí vamos a ir un poquito rápido para tratar de cubrir todo este tema antes de cumplir el plazo de hoy, ¿no? Para mañana ya concentrarnos en lo que es la teoría de grafos y instalar sobre todo el software que vamos a usar como herramienta, ¿no? Para que ustedes puedan ir avanzando también y familiarizándose sobre todo con la herramienta. Problemas de transporte, problemas de la organización espacial urbana, ¿no? Aquí tenemos dos sistemas, uno que es el medio ambiente, la parte azul que está como un anillo externo, y el sistema que sería la especie de núcleo azul al medio. Entonces el grado de ajuste sería lo que mide esa parte roja, ¿no? Que tanto se aproxima el sistema al medio ambiente. Conforme disminuye esa área va a haber un mejor ajuste entre el sistema y el medio ambiente. Ya son cuestiones ya muy específicas, ¿no? Para la identificación de los problemas, plantear objetivos, restricciones, identificar las restricciones, ver cuáles son las entradas de información que requiere el sistema, cuáles van a ser los resultados que van a salir, función, valor y criterio de decisión, o sea, en base a qué parámetros se van a tomar las decisiones. Un valor simplemente es cuantificar qué peso tiene cada parámetro, por ejemplo la cantidad de accidentes, el número previsto de accidentes no fatales, el número de accidentes con daños a propiedades. Entonces cuál es el peso relativo de cada una de estas variables en la función valor. Formulación de metas y objetivos, hay que identificar claramente cuál es la definición de cada una de estas temas, ¿no? ¿Qué es objetivo y qué es meta, ¿no? A veces el objetivo simplemente es en una dirección, ir en una dirección, y la meta sería una especie de forma cuantitativa de medir qué tanto nos hemos aproximado a ese objetivo. Y lo que es recolección de datos. Aquí hemos estado mencionando que para la recolección de datos, pues generalmente es una de las cosas más costosas de los proyectos, ¿no? Eso, hay que tener mucho cuidado para no tener que duplicar esfuerzos y costos. Entonces, lo primero que hay que hacer en una recolección de datos es determinar el área de estudio. Una vez que se ha determinado el área de estudio, ya se puede ir pues viendo lo que es la zonificación. Entonces hay que determinar, el objetivo principal es la determinación de los patrones de viajes, de dónde a dónde son los viajes, cuáles son los orígenes, cuáles son los destinos, y ver los viajes más previsibles. Entonces para eso se escogen días típicos de la semana, ¿no? Entonces cuando uno hace el tipo de encuestas de interceptación o domicilio, lo que uno quiere es representar generalmente los viajes en días típicos. Y si uno no tiene mucho presupuesto ni mucho tiempo para esto, generalmente se concentra en las horas punta típicas, que por lo general se dan en las horas de la mañana, en días de semana. Entonces lo ideal es hacer ese tipo de recolección de datos un martes, un miércoles, un jueves. ¿Por qué el lunes no, ni viernes no? A veces el lunes es un día siguiente a un feriado largo, entonces pueden darse situaciones atípicas, ¿no? Que todo el mundo está regresando de un feriado largo y algunos se atrasaron, entonces llegan un poco tarde al retorno a sus domicilios, a sus ciudades de origen, ¿no? Entonces eso un poco que inflaría los viajes de retorno a la ciudad. Igualmente los viernes, cuando el viernes es víspera de un feriado largo también,
hace que no sean tan habituales los viajes que se observen en esos días. Entonces por eso se recomienda que sean martes, miércoles o jueves. Buscar que esos datos recolectados sean un día típico y que sea representativo. Luego tenemos que identificar lo que es el cordón externo. El cordón externo lo que va a hacer es delimitar el área de estudio, ¿no? La región de estudio. Y dentro de ese cordón externo es lo que vamos a repartir en varias zonas de tráfico. Todas las áreas que están dentro y fuera también las vamos a dividir en zonas, ¿no? Porque a veces las zonas que están fuera de ese cordón también influyen en los viajes dentro de la zona, ¿no? Generalmente son viajes que atraviesan o que van hacia el centro de la ciudad. Entonces ahí tenemos que identificar bien cuáles van a ser las zonas involucradas, ¿no? Preguntas relativas a los viajes tienen que haber por lo menos esos atributos, ¿no? El origen del viaje, el destino del viaje, el propósito del viaje o motivo y la forma de realización o el modo, ¿no? Si se hizo en taxi, en mototaxi, en bicicleta, a pie, en carro particular, en taxi, etc. Esos son los mínimos de información que se debe obtener, ¿no? Ya dependiendo de qué otros detalles o cuáles son los objetivos del estudio, uno puede hacer preguntas adicionales, ¿no? Por ejemplo, edad de la persona, sexo de la persona, actividad principal de la persona en el origen o actividad principal en el destino, o a qué hora hace el viaje, o si para ese viaje ha hecho transbordos o ha hecho viajes previos para ese viaje en el que justo se le ha hecho la encuesta. Por ejemplo, si se hizo una interceptación dentro de un micro, se le dice, usted antes de subirse a este micro, ¿qué otro viaje hizo para llegar a este micro? De repente pues tomó un mototaxi que lo acercó a un paradero, o de repente pues fue a pie o lo llevó un familiar hasta el paradero, ¿no? Entonces ese tipo de información adicional sirven en la medida de que los objetivos de ese estudio requieren ese tipo de información adicional, ¿no? Entonces, identificando los objetivos, uno sabe qué información es urgente o no para el estudio, ¿no? Entonces a veces ese tipo de encuestas, 2 o 3 preguntas adicionales en una encuesta hace que las encuestas se demoren más tiempo que el necesario, y eso hace que se requiera más personal para hacer las encuestas o que se requiera más personal trabajando en simultáneo, y eso eleva los costos, ¿no? Entonces, una buena delimitación del problema nos ayuda a ser más eficientes en el uso de los recursos, ¿no? En este caso de la contratación de personal auxiliar para levantar la información. Entonces, habíamos mencionado que había una línea cordón, que sería esta línea negra más gruesa alrededor de la zona azul, ¿no? La zona azul es el área del estudio. La línea cortina sería esta línea marrón que separa en dos a la ciudad. Y estas líneas límite de zona punteadas, en realidad deberían salir punteadas estas de aquí, ¿no? Las que dividen cada zona, ¿no? La zona 7 de la 6, de la 4, etc. Y esta línea cordón generalmente se toma como un accidente geográfico que ayuda a dividir en dos a la ciudad, ¿no? Entonces podría ser un río, por ejemplo, una línea férrea. Entonces generalmente hay puentes de conexión de un lado de la línea cortina al otro. Entonces generalmente si es un río hay un puente, y en esos puentes se establecen los puntos de control. Entonces eso sirve para determinar los puntos en los que se van a realizar los conteos, aforos o las encuestas, ¿no? Cuánta gente va de aquí para allá o en el sentido contrario, y de dónde a dónde están yendo, ¿no? Puede ser que las personas que están pasando aquí exactamente en este punto no estén yendo de 1 a 5, sino de 2 a 6, ¿no? De la zona 2 a la zona 6, por ejemplo. Entonces, para eso sirven las líneas cortinas, ¿no? Ayudan para delimitar algunos puntos de conteo. Realmente aquí vamos a determinar los tipos de viajes que se pueden observar a la hora que uno hace las intervenciones en campo o en encuestas a domicilio. Por ejemplo, el tipo 1 serían viajes intrazonales, porque el origen y el destino están dentro de la misma zona, que sería la zona 1. En el caso 2 es un viaje interzonal, porque está yendo de la zona 2 hacia la zona, en este caso 5 sería esta. El caso 3 sería viajes externos. Por ejemplo, son viajes de afuera de la zona, del área de estudio
hacia adentro, hacia la zona 3, que la zona 3 sí está dentro del área de estudio. O en sentido contrario, también podría ser que el origen sea la zona 3 y el viaje tenga como destino fuera del área de estudio. Y el caso 4 son los viajes de paso. Ni el origen ni el destino está dentro del área de estudio, pero sin embargo son viajes que atraviesan la zona de estudio. O sea, el origen y el destino están afuera, pero igual influyen. ¿Qué criterios hay que tener? Hay que incluir todos los movimientos importantes cotidianos del área urbana. Entonces, en este caso, hay que considerar también áreas suburbanas y semirurales, siempre y cuando la cantidad de flujos o viajes que generen sean en cantidades no despreciables, ¿no? Entonces, eso va a originar que se tengan que incluir algunas zonas adicionales que no estaban consideradas inicialmente. Pero tenemos viajes con origen externo al área de estudio o con destino al centro. Generalmente son escasas, entonces esto es más fácil y económico de detectar a través de entrevistas en la propia vía, o sea, es más fácil de conseguir este tipo de información a través de entrevistas de tipo interceptación, más que en unas entrevistas a domicilio. ¿Qué criterios hay que tener? Otros criterios que hay que tener, por ejemplo, es incluir áreas que serán desarrolladas en el futuro dentro del horizonte del proyecto. O sea, a veces uno ya tiene información de planes que se van a ejecutar sí o sí. Por ejemplo, desarrollar un edificio o un conjunto habitacional en una determinada zona. Entonces, ese tipo de situaciones que ya están planteadas a futuro, que van a ocurrir de todas maneras, hay que incluirlas dentro del proyecto, ¿no? Ya se sabe qué uso de suelo va a haber en esas zonas, entonces hay que incluir ese tipo de información en el escenario proyectado. Otro criterio que hay que tener, por ejemplo, es atender requisitos técnicos en entrevistas en la vía, ¿no? Por ejemplo, minimizar el número de puntos de investigación. O sea, reducir lo más que se pueda la cantidad de puntos de interceptación, ¿no? Y interceptar en un número pequeño de vías sería esto. Entonces, que no sea tan dispersa la recolección de datos, ¿no? Eso hace que esté más concentrado en una cantidad menor de puntos. Y por otro lado tenemos cortar las vías en locales seguros para las entrevistas y en un solo punto, ¿no? En este caso la seguridad tiene que ver con la seguridad de los encuestadores, ¿no? De repente puede ser una zona lluviosa, una temporada de mucho sol, tratar de que tengan áreas para protegerse contra el viento, contra la lluvia, contra el sol, etcétera, o contra probables accidentes, ¿no? En cuanto al cordón externo, ¿qué medidas hay que tener para el trazado? Usar la disposición gráfica de la densidad poblacional o de índice de propiedad de vehículos. Entonces aquí necesitamos información que nos pueda servir para hacer este tipo de decisiones, ¿no? ¿Eso para qué nos sirve? Para medir la dispersión poblacional desde locales intensamente urbanizados hasta áreas rurales. ¿Cuáles serían los objetivos de la recolección de los datos? Lo primero es generar nuestras matrices de origen-destino. Entonces, ese tipo de información es el básico. Hay que determinar el año base y para ese año base hay que crear nuestra matriz OD. Esa matriz origen-destino es la que nos va a servir de punto de partida para determinar la demanda de viajes del año base. Y con ese dato vamos a hacer la proyección al año futuro, al escenario que nos interesa hacer el pronóstico. Entonces tenemos que determinar qué factores influyen en la generación de viajes, establecer los principales corredores de movilización. ¿Cómo se puede hacer para facilitar el análisis de los viajes? Lo que hay que hacer es que la región se divide en zonas, agrupando datos de forma manejable, ¿no? Entonces lo que yo les estaba mencionando era eso, que los datos generalmente están asociados a encuestas de tipo censo, que hace en el Perú, en este caso del INEI, ¿no? Entonces los datos que ya están agregados hay que tratar de aprovecharlos en ese nivel de agregación, ¿no?
Entonces, asociar a cada zona a una zona censal, por ejemplo. Si resulta muy grande o muy agregada o muy desagregada, ver la forma en que se puede dividir en más zonas, o sea, reducir el tamaño de cada zona, y eso generalmente tiene que ver con el uso de suelo. Entonces parece que tener en cuenta la red vial, algunas características topográficas, centros poblacionales aledaños que generan flujo, deben ser zoneados separadamente. Entonces a veces hay zonas colindantes que no están dentro del área de estudio pero que generan viajes. Entonces deben ser incluidos pero con una codificación distinta para identificarlos como que son áreas externas. El área de estudio, limitado por el cordón, se subdivide en sectores, uno de los cuales engloba el área central, ¿no? Entonces el área central, en base a ello se va haciendo la numeración, la codificación. Algunas otras restricciones que hay que tener para la delimitación de los sectores, por ejemplo, son la presencia de ríos, ferrovías, otro tipo de barreras topográficas, ¿no? Por ejemplo, una huaca. A veces una huaca es un lugar intangible por el que no se puede construir una vía, entonces eso también representa una barrera. Entonces hay que ver la forma de que eso sirve como un elemento para delimitar el tipo de zona y la cantidad de zonas. Luego esos sectores se pueden a su vez subdividir en zonas más pequeñas, en este caso distritos, zonas y subzonas. Y el principal parámetro para tener en cuenta tiene que ver con el uso de suelo predominante, ¿no? Entonces el uso de suelo es el que determina la homogeneidad de cada zona de tráfico elegida. Los límites de las zonas establecidos por otros órganos deben tomarse en cuenta, ¿no? Por ejemplo, lo que son zonas censales. Eso nos va a ayudar en lo que es la recolección de datos, ¿no? Entonces, porque lo vamos a asociar a variables socioeconómicas que ya están asociadas a ese tipo de zonificación. En lo que es la delimitación de zonas hay que considerar el uso de suelo que sea lo más homogéneo posible y ciertas condiciones ambientales. Lo que es zonas de tráfico, agregar o desagregar para las diferentes etapas del planeamiento de transporte según sea necesario. Entonces, en algunos casos, para la etapa de generación de atracción se puede agregar en la medida de lo posible o desagregar si es que es necesario, ¿no? Generalmente para lo que es la primera etapa se agregan. En cambio para la segunda se desagregan porque los modelos ya son un poco más robustos. A la hora que se hacen las correlaciones son más fáciles de que salgan números coherentes. Entonces por eso generación de viajes son las menores, distribución de viajes en lo posible agruparlos, ¿no? Buscar características homogéneas de zonificación, agrupar domicilios del mismo tipo, separar zonas menos densas. Menos densas, eso generalmente ocurre en la periferia, ¿no? Moradores son generalmente propietarios, en cambio en las más densas hay muchas viviendas que son inquilinos, la mayoría de los habitantes, ¿no? Para lo que es distribución de viajes, lo que se quiere es hacer una representación de patrones de origen parecidos. Entonces se requiere frecuentemente zonas más grandes. Esto generalmente debido a la menor cantidad de datos sobre patrones de viaje. Y para la cuarta etapa de la asignación de viajes, que tiene que ver ya con el tema que vamos a comenzar a tratar mañana, va a ser el tamaño de la zona lo que determine la capacidad de procesamiento del software en computador, ¿no? Entonces a veces demasiadas zonas hace que se requiera mucho tiempo de computación, ¿no? Entonces un problema, por ejemplo, como el de generar el plan maestro de Lima, a veces requiere pues, que la máquina se quede pensando un montón de tiempo, 20 minutos, 30 minutos, y no sabe si está corriendo o no. Entonces el tipo de zonificación, la cantidad de zonas en las que se va a partir el área de estudio, eso también va a influenciar en ese tipo de problemas. ¿Cómo codificar las zonas?
Entonces, una vez que ya se ha determinado la cantidad de zonas, hay un modo simplificado de codificación, ¿no? Generalmente se le dan un dígito que va del 0 al 9. Entonces, zonas externas al área de estudio se le prefija como el dígito 9. Entonces eso ya facilita para la identificación de cuáles son las zonas que están dentro del área de estudio y cuáles son zonas aledañas, externas, pero que van a generar flujos de viajes. Igualmente, áreas de estudio delimitadas por el cordón, o sea, todo lo que está dentro del área, de la región que nos interesa, se dividen generalmente en 9 sectores. Entonces, el área central de la ciudad, que sería una especie del centro histórico, se prefija con el número 0. Y alrededor de ella se van codificando el resto de las 8 zonas restantes, o 9 zonas restantes, con el prefijo del 1 al 8, en sentido horario, o sea, en el sentido de que giran la manecilla del reloj. A su vez, los sectores se pueden dividir en 10 subsectores, igualmente con el mismo tipo de codificación, con números del 0 al 9, y estos a su vez se pueden dividir igualmente en otros 10 divisiones menores en la siguiente jerarquía, y estos a su vez en otras 10, y eso ya según la necesidad que se presente, ¿no? Entonces serían como una especie de 4 clasificaciones que darían origen a este tipo de codificación, ¿no? En este caso, en el centro de la figura podemos ver que sería lo que representaría, por ejemplo, acá el centro histórico, el 00, y alrededor de ella ya se comienzan a hacer las codificaciones en orden de las manecillas del reloj, desde el 01 hasta el 09, ¿no? Igualmente para el siguiente nivel, igualmente, ¿no? Del 0 hasta el 9, y dependiendo de cuáles necesiten mayor grado de desagregación, es que se originan este tipo ya de divisiones menores, ¿no? Entonces a veces pues, el uso de suelo determina que aquí sea más agregado que aquí, ¿no? De repente esto de aquí pues, representa un colegio, o un centro comercial, o un hospital. El uso de suelo común hace que todo esto necesite ser una zona, a pesar de que toda esta extensión es mucho menor que esta de aquí. De repente todo esto de aquí es zona residencial, pero no muy densamente poblada, entonces no necesita que haya tanto nivel de desagregación. Entonces, eso es lo que determina algunos criterios para hacer las zonificaciones en los estudios. Ya depende pues, de los objetivos de cada uno de los casos específicos para ver cuál es la zonificación más adecuada. Esto era bueno cuando se utilizaban mapas hechos en papel a escala, ¿no? Las escalas que solían usarse, pero ahora pues con el uso de las computadoras, con el PDF, ya no es tan urgente ese tipo de restricciones de escala, ¿no? Pero por lo general pues las subzonas pueden tener alrededor de 20 manzanas. Ese es como una especie de parámetro a tener en cuenta, ¿no? Para ver los niveles de agregación adecuados. Centros comerciales también grandes, una subzona puede comprender hasta una manzana, por ejemplo, ¿no? Es decir, los centros comerciales pues, son de uso de suelo muy homogéneo, que es fácilmente clasificable como una sola zona de tráfico. Normalmente algunos edificios de oficinas, ¿no? De repente pues cada piso representa una empresa, o las estaciones principales o terminales, o los grandes supermercados también pueden ser considerados como una subzona. Entonces, el uso del suelo es básicamente el principal factor para determinar ese tipo de zonificaciones, ¿no? Y los niveles jerárquicos de hasta 5 cifras, por ejemplo, ¿no? O sea, serían una especie de subdivisiones de 5 niveles de jerarquía, ¿no? Límite de las zonas. Ahora, algunas otras restricciones que hay que tener en cuenta: cada municipio, por ejemplo, una única zona, área externa, no se presta a un sistema simétrico de saneamiento, y la numeración en cualquier orden. Generalmente se debe comenzar con ese tipo de numeración a partir del 9. Después de la subdivisión, levantar datos a través de, habíamos dicho que las principales fuentes eran entrevistas de domicilio, entrevistas de interceptación, o sea, en las vías públicas,
también hay lo que es el conteo de tráfico, ¿no? O sea, no hay una interacción con los vehículos que pasan ni con las personas que están circulando, ¿no? Simplemente se hace un conteo para tener una idea de los flujos habituales. Después de ese conteo de tráfico ya indirectamente se utiliza para determinar las necesidades de las cantidades de encuestas a levantarse. Eso ya depende de cada punto de conteo que se tome en cuenta después a la hora para hacer las interceptaciones. Los viajes realizados deben corresponder a un día típico, y habíamos dicho que generalmente se recomienda que sean martes, miércoles o jueves. De no ser posible hacer las encuestas durante todo el día, generalmente se trabaja como hora pico mañana, que son los viajes más habituales y más fáciles de ser pronosticados y generalmente los que generan mayores niveles de congestión, ¿no? Que son las horas punta, las horas que más problemas originan, ¿no? Después tenemos consideraciones también acerca de los vehículos de uso comercial y transporte público. Entonces aquí ese tipo de interceptaciones y encuestas tienen unas ciertas particularidades que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, entrevistas en la vía pública dentro del cordón externo, datos sobre hábitos de viajes y uso de suelos y características socioeconómicas, ¿no? Por ejemplo, un viaje representa la expresión de un comportamiento de un individuo y esa característica de ser habitual, o sea, esto representa todos los viajes que hace una persona habitualmente cualquier día de semana, generalmente de la casa al trabajo, de la casa al centro de estudios, ¿no? Si se trata de menores de edad o de jóvenes, hábitos de ir al trabajo, compras, recreación, algunos de esos otros motivos de viaje son un poco secundarios en cuanto a la cantidad de viajes habituales, ¿no? Pero igual hay que tenerlos en cuenta. No es necesario obtener información de todos los residentes, habíamos dicho que se trabaja con tamaños muestrales. Métodos estadísticos son los que van a determinar esos tamaños de muestras adecuados. Entonces, para garantizar la representatividad de la muestra, se debe determinar la inclusión de personas distribuidas geográficamente por todo el área de estudio. Entonces, generalmente lo que se busca es que las cantidades de encuestas, una vez que se ha determinado el tamaño, el porcentaje de la población total, repartirlas en forma proporcional a la población que está presente en cada zona de tráfico. Entonces, el tamaño de la muestra va a depender de la población total del área de estudio, el grado de precisión requerido y también de la densidad poblacional. Una ciudad pequeña, por ejemplo, con baja densidad residencial, va a requerir que la muestra sea proporcionalmente mayor al que se tome en una ciudad más grande con alta densidad. Entonces aquí tenemos un cuadro en el que se da más o menos una recomendación de los tamaños de muestra que se recomiendan para cualquier estudio de tráfico, ¿no? El caso, por ejemplo, de Tacna, ¿cuántos habitantes hay en Tacna? ¿Quién tiene ese dato? ¿Alguno de ustedes sabe más o menos cuántas poblaciones son en Tacna? ¿Cuántos pobladores son en Tacna? 300.000. Entonces, si es 300.000, exactamente 300.000, bueno, estaría en el límite entre estos dos, entre los de 150 a 300 y de 300 a 500. Entonces, si ahora son 300, se supone que lo más probable es que aumente de aquí a unos 5 años, lo mejor sería utilizar esta de acá. Entonces habría que hacer una interceptación por cada 15 habitantes, en el caso de que sea a mediano plazo. En el caso a largo plazo es uno por cada 50, es un poco más relajado cuando es a largo plazo porque difícilmente se puede tener precisión de lo que va a ocurrir a largo plazo, ¿no? De repente pues en 10 años se inventaron la teletransportación y los objetivos del estudio se van al agua. Entonces, mientras más cercano sea el horizonte del proyecto, se necesita un mayor grado de precisión. Entonces, por eso es que el tamaño muestral es más mayor en relación a la población. Uno por cada 15, eso representa más o menos el 6%. Entonces, el 6% de 300.000 más o menos sería la cantidad de encuestas que habría que levantar en la ciudad de Tacna, ¿no? 6% de 300.000, ¿qué sería? 18.000 más o menos. Entonces habría que hacer unas encuestas de esa magnitud, ¿no? 18.000 interpretaciones.
Entonces, esa selección de muestras, uno pues generalmente se basa en alguna información que se puede obtener de la SUNAT, del RENIEC, y se busca pues que haya minimizar algunos riesgos de, por ejemplo, no considerar personas con cambio de domicilio no actualizado, personas sin DNI, sin RUC. Entonces tratar de que la información tenga la menor cantidad de riesgos de que falle por algunos datos que no están actualizados, ¿no? Igualmente lo que es la SUNAT, hay que considerar en la SUNAT no solamente hay personas naturales, sino también personas jurídicas. Entonces, ese tipo de información hay que verlo con RUC referentes a personas y no a entidades. Después tenemos algunas otras dificultades para determinar la precisión, tiene que ver con el número de cuartos o de unidades domiciliarias en edificios. Entonces, eso sobre todo para determinar la cantidad de entrevistas cuando se hace el tipo de intervenciones a domicilio y no interceptación en la vía pública, en la red vial, ¿no? Algunos datos sobre población y empleo que hay que recolectar, entonces ahí también va a depender mucho del tamaño, el propósito y la organización del estudio, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del estudio que se está haciendo? De repente pues se requiere determinar la demanda de usuarios del transporte público. Entonces ahí mucho tiene que ver pues, ese tipo de información, el tamaño, el propósito. Elementos fundamentales a todos los estudios, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos elementos? Después tenemos lo que es en la estimación de la generación de viajes, población de la zona, hay que clasificarla por edad, por sexo, estructura domiciliaria, ¿no? Si la casa es alquilada o propia, cuántas familias residen en ese domicilio, establecer las edades no como datos puntuales, sino como rangos de edad. Entonces, de modo que uno pueda clasificar por ciertas categorías, ¿no? Entonces uno va creando categorías que más o menos tengan comportamientos similares, ¿no? Por ejemplo, de los 5 a los 14 años son jóvenes que de repente, por lo general, se movilizan acompañados de un adulto, ¿no? Entre los 15 y 24 ya tienen cierta autonomía, ¿no? Por lo general a esa edad son estudiantes, pero son dependientes todavía de un jefe de familia, que sería el padre de familia en este caso, ¿no? Son dependientes económicamente. Entre los 25 y 44 ya hay cierta autonomía, tienen ingresos propios, entonces eso determina pues, patrones de viaje habituales parecidos o similares, ¿no? Entre los 25 y 44 pues, de repente ya tienen ingresos, eso hace que tengan acceso, por ejemplo, a decidir si viajan en taxi o no, en detrimento del uso del transporte público de repente, ¿no? Entre los 45 y 59 también, o más de 60 son jubilados. Entonces ese tipo de categorización por rangos hace que lo que se busca es determinar viajes con comportamientos bastante habituales y bastante similares entre ellos, ¿no? De la gente que cae en cada uno de esos rangos. Después tenemos el uso de datos del censo y compararlos con los datos obtenidos en entrevistas domiciliarias. Entonces, los datos del censo que se disponen a través de la página del INEI, uno puede usarlos como un elemento verificador de lo que estamos levantando en las encuestas, ¿no? Si corresponden o no a la realidad. Después podemos obtener de otras fuentes datos totales de los empleados existentes, en qué áreas, en qué rubros, en campo extractivo, primario, manufactura, servicios, etc. Y estudios más amplios, pues podríamos tener clasificaciones más detalladas, ¿no? Por ejemplo, en rubros ya más específicos de actividades económicas y comerciales. Entonces, eso nos puede ayudar a la determinación de los patrones de viaje, pero ya con tanto detalle nos harían pues, crear demasiadas categorías en las que vamos a clasificar a los posibles comportamientos similares de los viajeros. En cuanto a las rentas también, pues, porque debido a que la renta influye en el número de viajes, la frecuencia de los viajes y los modos a elegir de viajes, ¿no? Cuanto uno mayor renta tenga, pues de repente va a tener más opciones o más chances de ir en carro particular o taxi en lugar de ir en modos a pie o en transporte público de repente, ¿no?
y algún otro tipo de indicadores que indirectamente nos pueden dar información sobre datos sobre rentas, porque a veces la gente es un poco reacia a dar información sobre ese tipo de datos, ¿no? Que no saben en qué se pueden utilizar, de repente con fines no muy seguros, ¿no? Entonces la gente no es muy cooperativa, muy prestativa para dar ese tipo de información. Entonces, de manera indirecta hay que tratar de obtener información acerca de niveles de renta, ¿no? Por ejemplo, si propiedad de la residencia, si es dueño o si es inquilino, propiedad de vehículos, si tienen o no tienen y cuántos tienen, cuántos vehículos cuentan, tipo de empleo. Entonces, eso de forma indirecta nos da niveles de información acerca de la renta disponible, ¿no? En el caso de actividades comerciales también, sí, que se dedican a las ventas, el volumen son ventas al por mayor, etcétera, datos sobre frecuencia de asistencias en colegios, universidades, institutos, otros datos sobre uso del suelo, áreas residenciales donde se genera la mayor parte de viajes, intensidad del uso del suelo. Esto tiene que ver con algunas medidas en términos de densidad residencial, por ejemplo, los ratios de población, población residente, número de domicilios o suelos habitados. En lo que es entrevistas a domicilios, el mínimo de información que se debe obtener en estos parámetros que aparecen en esta lámina, ¿no? La dirección a domicilio. Entonces, una vez que uno tiene la dirección a domicilio, fácilmente la puede asociar a una de las zonas de tráfico en las que se ha dividido el área de estudio. Tamaño de domicilio también sirve como una referencia para ver en cuál de las categorías se puede clasificar en lo que es renta, si que no se ha obtenido ese tipo de datos directamente de los moradores de ese domicilio encuestado. Edad y sexo de los ocupantes, ¿no? Ya dijimos que se tratan de variables socioeconómicas que van a depender de los objetivos del estudio. La edad se hace por rangos, por categorías, de tal edad a tal edad, entonces uno clasifica simplemente según a la categoría en la que encaje. Luego tenemos la cantidad de residentes que pertenecen a la población económicamente activa, eso va a determinar pues, actividad principal y de manera indirecta los niveles de ingresos, empleos con dirección, entonces si trabajan, dónde trabajan, cuál es la dirección del centro de trabajo, entonces eso nos va a ayudar para identificar las posibles zonas de destino de los viajes. Simplemente esa dirección la asociamos con una zona de tráfico y listo, ya tenemos el potencial destino de viaje. Igualmente la cantidad de vehículos que pertenecen a los residentes, eso nos indica si disponen o no del acceso al modo de transporte privado. El local del centro de estudios, eso también nos determina, con esa dirección podemos asociarla a una zona de tráfico que va a ser el destino de los viajes y la fecha de viaje registrado, ¿no? Generalmente cuando se trata de entrevistas a domicilio se pregunta información sobre el día anterior. Entonces interviene un domicilio y se entrevista a todos los habitantes de ese domicilio y se les pregunta sobre todos los viajes que ha hecho cada uno de ellos el día anterior. ¿Y por qué el día anterior? Generalmente porque la memoria es frágil, entonces se trata de obtener la información más reciente, de modo que no haya tanta variación entre la realidad y la percepción que se tiene, ¿no? Y renta familiar, que ya dijimos que a veces si no se obtiene directamente hay que ver de una manera indirecta de calcularla, ¿no? Ahora, para cada viaje de cada una de esas personas que habitan ahí, hay que obtener el mínimo de información necesaria que aparece ahí, por ejemplo la dirección de origen y la dirección de destino. Entonces una vez que tengamos las direcciones podemos identificar a qué zonas de tráfico pertenecen tanto el origen como el destino y simplemente eso nos ayuda a hacer el conteo de viajes de tal origen a tal destino a la hora de hacer el conteo total. Igualmente las horas de inicio y fin de viaje, eso indirectamente nos ayuda a determinar el tiempo total del viaje. Entonces, dependiendo del modo, uno puede identificar cuál es el componente principal de ese tiempo total de viaje. No, a veces uno sale, camina hasta el paradero hay el tiempo de espera y el tiempo de viaje en el vehículo una vez que abordó el ómnibus.
o el micro, y después el tiempo de, si hubiera un transbordo, el tiempo de embarque y desembarque a otro ómnibus de otra línea. Ese tipo de información también se puede obtener indirectamente. Igualmente el propósito de viaje, cuál fue el motivo de viaje en el destino, ¿no? ¿Para qué fue a ese punto de la ciudad? Estudio, trabajo, compras, etcétera, actividades recreativas o cualquier otro motivo, ¿no? Para haberse desplazado hasta ese punto de la ciudad. Y luego tenemos lo que es el modo utilizado, o sea, en qué medio se desplazó, a pie, bicicleta, moto, mototaxi, carro, taxi, combi, etcétera. En lo que es viajes urbanos generalmente se dan dos clases o dos clasificaciones, ¿no? Los que son con base residencial o domiciliaria, en la que o el origen o el destino es la casa. Entonces, o sale de su casa hacia un destino que generalmente es el trabajo o el centro de estudios, o es al revés. Entonces, dependiendo de a qué hora se ha hecho la intervención o a qué hora se ha hecho el viaje, uno puede determinar pues, si está yendo o está volviendo a su casa. Entonces, para gente que trabaja a veces de noche, el hecho de que su destino de viaje sea su domicilio es que está regresando, ¿no? Igualmente, para viajes con base no residencial, o sea, ese es el caso en el que ni el origen ni el destino es el domicilio de la persona, ¿no? Entonces, esto se puede generalmente dar en situaciones, por ejemplo, en viajes en la tarde, ¿no? Entre 6 y 8 de la tarde, por ejemplo. Uno sale del trabajo, no es, si uno está saliendo del trabajo, la zona de tráfico no va a ser su domicilio, ni origen ni destino, ¿no? Porque de repente de ahí está yendo a otro sitio a estudiar o al cine o al centro comercial o visitar a alguien. Entonces son esos dos tipos de viajes, ¿no? Con base domiciliaria y con base no domiciliaria. En lo que es propósito de viaje o motivos de viaje, entre los más importantes están pues trabajo, estudio, escuela, universidad, compras, placer o diversión, ¿no? Cine, comer en la calle, etcétera, y otros. En los otros se agrupan ya los menos frecuentes, ¿no? Pero que son más o menos habituales, ¿no? Ir al médico, practicar deportes, etc. Modalidades más frecuentes: el auto particular, transporte colectivo, aquí puede ser ómnibus, tren, taxi, mototaxi está incluido aquí como transporte colectivo, aunque no es necesariamente como transporte público, ¿no? Porque a la hora de elegir las rutas no tienen las restricciones de los itinerarios fijos. Luego tenemos vehículos de carga, camión, carreta, etcétera, motocicleta, bicicleta, a pie. Entonces todos los medios posibles se tienen que considerar en las listas para marcarlas en las encuestas. Ahora, ¿qué sucede cuando una de las encuestas falla? Por ejemplo, el entrevistador no puede contactar el domicilio del día marcado. ¿Qué se debe hacer en esos casos? Generalmente se recomienda reintentarlo al día siguiente. Pero ¿qué ocurre si falla nuevamente? Lo que se debe hacer es volver a intentarlo, pero ya no al día siguiente, sino 7 días después de la primera vez. De modo pues, que los datos pierdan la menor vigencia posible, ¿no? Al día siguiente, generalmente, como hemos dicho, que las encuestas se tienen que hacer un martes, miércoles o jueves. Al hacerlo el miércoles todavía está dentro de los días habituales, ¿no? Y así falla, se recomienda hacerlo una semana después, ¿no? Lo más probable es que lo que ocurre un martes ocurra los siguientes martes también, ¿no? Entonces que sea algo fácilmente previsible y habitual. En lo que es encuestas en el cordón externo, la recolección de datos pues, se busca que sea generalmente a través de entrevistas directas, y en el caso de que no sea posible, a través de tarjetas postales con el envío prepagado. Esto generalmente es más costoso y menos menos efectivo, ¿no? Porque mucha gente dice, sí, ya llena y te lo envío. Entonces es poco probable que ocurra ese feedback, ¿no? Por más que el envío ya esté prepagado. Entonces, lo mejor es tratar de efectuar la entrevista directa, ¿no? Tratar de cerrarla en la medida de lo posible. Con el envío prepagado, pues generalmente lo que hay que buscar también son planes de incentivo para que esto se llegue a ejecutar, ¿no? Generalmente se busca pues, a través de un premio o de un sorteo,
Entonces eso motiva que la gente sí esté, eso hace que la gente esté pues motivada a participar y llegar a efectuar la retroalimentación. Informaciones requeridas, las mínimas, como siempre, lugar de origen y destino, entonces eso identifica fácilmente los viajes de dónde a dónde se dan, el propósito del viaje, el motivo, el tipo de vehículo, sería el modo, la hora, la ubicación y la dirección del viaje. Esto debe ser llenado a su vez por el encuestador para que no haya fallas, ¿no? Porque a veces uno le pregunta al encuestador y él no sabe o identifica mal la zona, entonces distorsiona un poco los datos a ser recolectados, ¿no? Pero lo mejor es que el propio encuestador sea el que se encargue de llenar esto. Ahora, si el entrevistador no puede contactar el domicilio que ha marcado, igualmente como en el caso anterior, debe reintentar 2 veces, al día siguiente o la semana siguiente. En lo que se encuestas en el cordón externo nuevamente, esto parece que está repetido. Ahora, ¿qué sucede con los porcentajes de respuestas? Generalmente para ese tipo de encuestas la respuesta varía del 10 al 50%, ¿no? Sobre todo en lo que es el feedback, ¿no? A través del envío de postales escritas, con el envío ya prepagado. Entonces, generalmente aparece el riesgo de lo que son respuestas tendenciosas, ¿no? Se llenan a la volada los formularios, entonces a veces esto hace que los resultados que se obtengan no sean del todo los más próximos a lo que se observa en la realidad, ¿no? Entonces origina que ciertos pares origen-destino estén más cargados que otros. Y esto se observa a la hora de comparar con datos de otras encuestas anteriores, ¿no? Con datos históricos. Entonces generalmente uno trata de más o menos buscar pues, la coherencia de los datos haciendo comparaciones con datos históricos, ¿no? Entonces, en la práctica se verifica que el porcentaje de respuesta es menor generalmente en tráfico comercial. Esto debido a que hay conductores que cruzan el cordón más de una vez, tráfico nocturno, vehículos de paso por la región, ¿no? Entonces, generalmente estos vehículos de tráfico comercial a veces pasan más de una vez por un punto de control y entonces son encuestados más de una vez. Entonces eso origina que haya duplicidad de ciertos registros. Entonces inflan un poco lo que son las matrices de origen-destino en algunos casos. Entonces hay que ver de qué manera se reducen esos efectos. Campaña publicitaria puede ayudar a aumentar la proporción de respuestas, ¿no? Entonces es como una especie de un plan de en este caso sería un plan de difusión de los objetivos del estudio que va a ser en beneficio de la población misma, para que se muestre participativa y logren obtenerse respuestas de ellos, ¿no? Entonces es como una especie de plan de ¿cómo sería el término aquí? Como un plan para que se logren identificar con los fines que se están tratando de obtener con ese tipo de información recolectada, ¿no? Entonces, en Estados Unidos por lo general se llega al 72% de las respuestas en este tipo de levantamiento de información. Entonces, en entrevistas directas, generalmente el encargado llena la fecha, la hora, la ubicación, el tipo de vehículo. Entonces con eso ya tenemos una serie de datos importantes, por ejemplo el modo de los viajes, el número de ocupantes también, eso es importante, la identidad del entrevistador, esto es generalmente para después verificar algunos datos que a la hora de codificarlos, generalmente como lo llenan a mano y después hay que ver pues, quién es el que lo llenó, cuando no es fácilmente reconocible algunos datos, ¿no? Algunos números generalmente. Después tenemos otros datos ya son preguntados directamente al conductor, ¿no? En que es intervenido. Viajes cerrados, aquí se registran los puntos más alejados diametralmente como origen-destino, ¿no? Entonces no son viajes que tienen un extremo y el origen en un extremo y el destino en otro, sino son generalmente como una especie de circuito.
Entonces, en los puntos más alejados diametralmente se determinan como origen y destino. En este tipo de intervenciones, las entrevistas y conteos de vehículos se consideran generalmente separando en intervalos de tiempo, ¿no? Rangos de tiempo generalmente de 15 a 30 minutos. Entonces, cada 15 minutos uno va contabilizando el flujo observado, ¿no? Igualmente la cantidad de puestos de control en cada uno de ellos hay que ver por lo menos 16 horas de control. Generalmente se da desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, que es cuando comienzan a aparecer los carros y van desapareciendo a partir de las 10 de la noche, ¿no? Ya los flujos que se observan después de las 10 de la noche ya no son tan representativos, ya no pertenecen a horas en las que hay problemas puntuales de tráfico, de congestión, etcétera, ¿no? Bueno, el número de entrevistadores va a depender del volumen que se vea en cada lugar. La cantidad de preguntas también va a depender de los objetivos del estudio y el tamaño de la muestra también va a depender de la población de cada ciudad. Hay ciertos datos estadísticos en base ya a la experiencia misma, ¿no? Que determinan que el desempeño esperado es que se logren hacer 8 entrevistas por hora. Entonces eso nos ayuda pues, a tener una idea de los costos del levantamiento de datos, ¿no? Generalmente es una parte bien costosa de los estudios, ¿no? Recolectar los datos, algunos procedimientos para selección de muestras por periodos alternados, muestras de volúmenes predeterminados, muestras variables. Aquí ya son demasiado detallados algunos tipos de información en lo que es el levantamiento de datos, generalmente para el transporte público. Aquí también se utiliza la modalidad de lo que son las postales prepagadas. También se utilizan lo que son las entrevistas durante el viaje, generalmente en ferrovías. En este caso, si es que no hay ferrovías, no se aplican este tipo de medidas. Aunque generalmente en ese tipo de modo de viaje lo que se observa es poca respuesta y muestras tendenciosas. Y esto generalmente es debido a que los viajes en ferrovías tienen horarios ya establecidos que se cumplen y que la aparición de los pasajeros a las plataformas de embarque y desembarque son pocos minutos previos al viaje, ¿no? Entonces a esa hora ya están preocupados de no perder el tren, que no hay mucha cooperación para llenar las encuestas, ¿no? Entonces se busca a través de incentivos que se logren las respuestas en este tipo de cuestionarios, ¿no? Generalmente se aplican sorteos con premios. Es un poco para motivar a que participen y no se deje de lado ese tipo de información. Otro tipo de medida para evitar los problemas de distorsión de la información es a través de la grabación de las entrevistas, ¿no? A veces uno entrevista tan rápido que a la hora de codificar no logra identificar los formatos que se han llenado. Entonces un gran número de personas genera ese tipo de problemas. A través de la grabación de entrevistas es que ya se minimizan los riesgos de perder esa información, ¿no? Y facilita la codificación de los resultados y se busca que eso se realice de preferencia el mismo día. Todavía está fresca la memoria para pasar ese tipo de información a un sistema de computación, ¿no? En lo que es el levantamiento de datos en transporte público, las preguntas usuales, las básicas, son pues, hora de viaje, a qué hora se hizo el viaje, de dónde a dónde se hizo el viaje, el propósito del viaje o motivo, el modo de viaje antes del embarque y el modo después del desembarque. Entonces aquí generalmente cuando uno está dentro del vehículo intervenido, se asume que para abordar el ómnibus ha tenido que desplazarse hasta el paradero y después de llegar al punto más cercano a su destino también va a tener que movilizarse. Entonces esos modos hay que consultarlos a la hora de hacer la encuesta, ¿no? Conteos en la línea de control o cordón interno, aquí también lo que se busca pues, es comparar viajes estimados a partir de resultados de entrevistas con el número de viajes reales observados en la vía. La línea de control divide el área de estudio en dos partes iguales, que no debe pasar por el área central.
recolección de datos para vehículos comerciales, generalmente son los que hacen entregas de mercaderías del tipo envíos de compras, por ejemplo, por internet, o de repartición de comidas, o incluso los camiones recolectores de valores, ¿no? De dineros, taquillas, etcétera. Entonces, en este tipo de vehículos que son en menor cantidad en el parque automotor, aquí sí se necesitan mayores porcentajes de muestreo, ¿no? Entonces, generalmente se recomienda en ciudades grandes 30% de los vehículos con registros en el área de estudio. Entonces, primeramente habría que ver alguna fuente en la que haya esos registros, ¿no? Identificar el vehículo, el propietario o la empresa, y en base a eso pues hacer las intervenciones, ¿no? En ciudades pequeñas es más drástico aún, se recomienda que sea la intervención a todos, o sea al 100%. Entonces es un poco más restrictivo ese tipo de participación, ¿no? Porque no todos son muy adeptos a participar, a hacer voluntariamente ayudar al llenado de las encuestas, ¿no? Algunos inconvenientes, por ejemplo, datos no actualizados si es que uno busca información en la SUNAT. ¿Qué formularios hay que tener o qué información hay que tener? Nombre y dirección de la firma, el propietario, la placa, el nombre y dirección del punto donde se hace la intervención y el tipo de vehículo. Acerca del viaje, simplemente origen, destino y el tiempo de viaje. De dónde a dónde se fue y cuánto duró ese viaje. Estudios más amplios pueden definir diversos propósitos para los que son vehículos comerciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, viaje de negocio de la firma, viaje de negocio para el domicilio, viaje de negocios personales, ya son con objetivos más específicos. Y ya, en base a esos objetivos se plantean otro tipo de cuestionarios. Para evitar dificultades en caso de varios viajes diferentes, el conductor se anota en un cuaderno de ocurrencias. Para taxis, el procedimiento es similar. Entonces hay que recurrir a registros de los taxis, información de los propietarios o de los choferes de los taxis, la placa, etc. Igual parecido a la anterior, ¿no? Ahora, en lo que es ya la oferta, ¿qué información se requiere? Infraestructura, primeramente. Registro periódico de las vías principales, redes de transporte público, demanda y oferta de estacionamiento, tiempos de viaje, volumen y capacidad de tráfico. Estos datos, ¿para qué se utilizan? Para lo que es el planeamiento de transporte, generalmente en las etapas de distribución y asignación de viajes. Entonces, en la asignación de viajes este es uno de los inputs más importantes, ¿no? Porque ese tipo de restricciones nos va a determinar cuáles van a ser las vías a utilizar para la elección de los caminos más cortos y los caminos de las rutas óptimas. Entonces, la cantidad de carriles de los sentidos en cada vía, eso va a determinar por dónde es posible pasar, qué vías son las que se pueden elegir a la hora de escoger los caminos óptimos. Inventario sobre vías principales. ¿Por qué solo la red vial primaria o principal? Generalmente pues las otras vías secundarias tienen restricciones, generalmente dependiendo del uso del suelo, pues si son de uso residencial las velocidades permitidas son más bajas, entonces no sirven pues para la determinación de las rutas de salida para los caminos más cortos. Y también pues ese tipo de vías tienen restricciones para el paso de algún tipo de ciertos vehículos, por ejemplo transporte público o vehículos comerciales que tienen restricciones de horarios para efectuar sus embarques y desembarques de mercaderías. Tenemos capacidad limitada de computadoras, cantidad de trabajo involucrado en procesar los datos relevantes y características físicas de la red, ¿no? Entonces no se puede pues codificar, ¿no?, toda la red. Eso nos implicaría pues un trabajo muy arduo en lo que es codificar cada una de las redes con todos los parámetros necesarios, ¿no?, ancho de vía, cantidad de carriles, etc. Generalmente se trabaja pues con la red vial primaria o la principal, ¿no? Entonces en base a eso ya, si se quiere más detalle para algún tipo
problemas más específicos o centrados de repente pues en un solo distrito, ¿no? De repente pues hacer un sistema de rutas para el carro recolector de basura únicamente en un distrito. Ahí sí se requiere pues que los carros pasen por todas las vías, no solo por las principales y las primarias. Entonces ahí ya es otro tipo de objetivos que se buscan con ese tipo de estudios. Entonces no hay ese tipo de restricciones, pero ya son más centradas solamente en un distrito, no en toda la ciudad. Lo que es el inventario de vías principales para un plan grande de una ciudad, una especie de plan maestro, ahí sí, pues, uno básicamente quiere que la red primaria de todas maneras esté codificada, ¿no? Entonces, asociado a esa red hay que ver alguna información, por ejemplo, volumen, naturaleza del tráfico observado, clasificación funcional existente, ¿no? Qué tipo de vías son, qué tipo de vehículos están permitidos el paso, requisitos para procedimientos de asignación de tráfico. ¿Qué se necesita aquí? Examinar la naturaleza y la extensión y densidad del desarrollo del uso del suelo a lo largo de la red vial. Entonces a veces una misma avenida que es tan larga que por tramos va cambiando el uso del suelo, o las características también van variando, ¿no? De repente la cantidad de carriles, en algunos tramos se permite el estacionamiento en paralelo o en diagonal, entonces eso determina las velocidades permitidas a desarrollar en ese tipo de vías. Ahí se deben registrar pues algunos datos o atributos relacionados pues con esas características físicas, por ejemplo el ancho de las vías. A veces el ancho del carril varía pues de 3.25 a 3.5 y el hecho de que esos 25 centímetros adicionales permite que uno pueda desarrollar más velocidad con mayor tranquilidad, porque sabe que no va a rozar al carro que está al lado, ¿no? Por más que uno que tenga cierta pericia, sabe que el riesgo de accidente puede deberse no solo a la pericia de uno mismo, sino al conductor que está en el carril del costado. Igualmente hay que tener en cuenta lo que es el reglamento de tráfico, lo que es velocidades, eso va a depender de las zonas del uso del suelo, si hay colegios cerca o no, zonas comerciales, hospitales, etc. Condiciones de visibilidad, aquí tiene que ver también el clima, ¿no? Si hay zonas de neblina o no. Cuando hay demasiada existencia de avisos de publicidad o luminosos que distraen a los conductores, lo que es también la capacidad, ¿no? Cuántos carriles pueden circular y a qué velocidades en determinados momentos del día, el espaciamiento, ¿no? Cuántos mide el ancho del carril, etcétera. Y lo que es la frecuencia también de los accesos principales. Lo que es transporte público, que también es parte de lo que es el inventario para lo que es la oferta para lo que es el planeamiento de transporte, tenemos que levantar ciertas informaciones sobre el transporte público. Aquí generalmente lo que nos interesa está asociado pues a la infraestructura, a veces exclusiva que se dedica al transporte público, a veces son vías exclusivas, en el caso de presencia de trenes, la identificación de la red ferroviaria, ¿no? La línea férrea, un mapa, la programación de los horarios para ver en qué momentos hay cruces, en los cruces hay restricciones para el pase. Entonces ese tipo de información hay que también codificarla. Datos de capacidad, estudios de campo, información que sea proveída por la compañía operadora, ¿no? Que a veces los estudios de campo no coinciden con la información que tiene la propia empresa operadora, ¿no? Entonces, determinadas rutas a veces no son cumplidas al 100%, sino simplemente dan media vuelta en un punto en el que determinan que ya no hay más demanda más allá y se quedan solo en ciertas zonas de la ruta asignada. Entonces eso se debe hacer comparaciones con estudios de campo, no necesariamente creer en la información que está provista en la tarjeta de la compañía, ¿no? Registrar también algunos detalles de la estructura y proyectos futuros. En lo que son ómnibus, generalmente tienen unas características muy parecidas a los trenes, ¿no? Sobre todo en lo que es información de rutas, ubicación de paraderos, los tiempos de viaje a través de itinerarios. Esto ya es un poco más variable, aunque se está tratando de que se ajuste
a las frecuencias y a que los pasos y a las distancias entre dos vehículos consecutivos de una misma línea pues se mantengan y se traten de que se mantengan constantes, ¿no? Por más que en horas punta pues esto puede ser a veces inmanejable, ¿no? Entonces esa programación de horarios de operadores hay que tratar de que se conserven a la misma distancia, ¿no? Necesario control con levantamiento en campo para obtener el tiempo real de viaje. Y después lo que tenemos que considerar datos ficticios para lo que son los fenómenos adicionales que no hay en el transporte privado, que es las caminatas hasta el paradero y las esperas en los paraderos, ¿no? Aquí, por ejemplo, a la hora de representar como una red, se le agregan algunos arcos adicionales para lo que es la representación de los tiempos de espera y los embarques y desembarques. Entonces, en un caso de una red con 3 nodos ABC y 3 líneas de transporte público L1, L2 y L3, por ejemplo, eso origina que a la hora de expandirlo para hacer la representación un poco más real, se origine una red un poco inflada, ¿no? Aumentada, ¿no? Por ejemplo, esos 3 nodos encima de A representan el mismo punto físico, igualmente encima de B los otros 2 adicionales serían uno adicional por cada línea de transporte que pasa por cada uno de esos nodos. Igualmente para C hay 3 líneas, la 1, 2 y 3 pasa por C, entonces hay 3 nodos adicionales. Y esos arcos que parten de A o llegan a C, por ejemplo, son los que representan el tiempo de espera en los paraderos. Investigación sobre volúmenes de tráfico. Entonces aquí lo que hay que hacer son conteos en el cordón externo y en el cordón interno. ¿Cuál es la finalidad de esto? Establecer los patrones típicos de variación horaria diaria estacional en el flujo de tráfico, ¿no? Entonces identificar los patrones que más o menos se observan periódicamente y los más parecidos y habituales, o sea, viajes típicos, ¿no? En lo que es recolección de datos, aquí hay una serie de métodos que me parece que no es muy urgente entrar en detalle con este tipo de información. Ya son metodologías que se usan en campo, ¿no? Para determinar tiempos de viaje. Ahora, en lo que es recolección de datos sobre estacionamientos, porque los estacionamientos también pues, influyen en los tiempos de desplazamiento, ¿no? Cuando generalmente se utiliza un carril exclusivamente para estacionamiento, eso reduce la capacidad de las vías. Entonces, si había una avenida con 3 carriles en las cuales uno se destina a estacionamientos en paralelo, ya se reduce pues, a 2/3 la capacidad de la vía, ¿no? Entonces, para que eso no ocurra durante todo el día, generalmente se plantean horarios rotativos de permisión de estacionamiento, ¿no? Aquí por lo general aparecen los horarios y los días permitidos para el estacionamiento, ¿no? De tal día a tal día, solo de tal hora a tal hora, o máximo 2 horas a veces. Entonces eso hace que no necesariamente esté siempre lleno el espacio con carros estacionados en paralelo. Estudios de campo, eso nos ayudan a determinar la cantidad de vacantes disponibles. Hay que considerar también que debe haber espacios para carga y descarga de camiones, sobre todo para vehículos comerciales, también para lo que son paraderos de ómnibus. Entonces, generalmente ese tipo de restricciones pues, originan que se destinen un carril por lo menos para ese tipo de operaciones, ¿no? Embarque y desembarque. Puntos de taxi también, ¿no? En avenidas demasiado concurridas, lo que se trata ahora pues, es de que no se haga el embarque de pasajeros en las vías principales, sino en las transversales. Entonces, en las transversales generalmente no influye tanto en el flujo, ni en la velocidad, ni en el tipo de desplazamiento, ¿no? Igualmente en entradas a hoteles hay que tratar de que los propios hoteles tengan su vía auxiliar para el embarque y desembarque de los pasajeros, ¿no? Porque en hoteles generalmente son turistas que van con equipaje, entonces no es tan rápido el abordaje de los vehículos. Realmente tiene que haber caminos de peatones y vías en donde el estacionamiento esté prohibido, ¿no? Esto para garantizar la movilidad de todas las personas. Entonces, algunas restricciones en lo que es estacionamientos, aquí se puede observar, ¿no? Por ejemplo, en la primera dice estacionamiento permitido de 9 a 6, pero máximo 2 horas. Y no regresar dentro de las 4 horas, o sea, generalmente ahí hay un control a través de las placas, ¿no? Entonces si uno estacionó, por ejemplo, entre las 9 y las 11,
o máximo puede estar 2 horas, a las 11 ya tiene que ir, si no puede retornar por lo menos en 4 horas. Entonces, si se fue a las 11, 11 y 4, 15. A partir de las 3 de la tarde recién puede volver a estacionarse en el mismo sitio. Igualmente en la otra foto podemos ver el parqueo no permitido entre las 6 y las 8. O después tenemos 2 horas de parqueo entre las 8 y las 6, ¿no? Entonces el máximo tiempo permitido es de 8 a 6, de modo que haya una alta rotatividad, de modo pues, que no se queden todo el día estacionados los vehículos. Entonces se determinan una serie de restricciones como tiempos límites y que no sean periodos consecutivos en por lo menos 4 horas, ¿no? Y a su vez pues también hay otras medidas de disuasión como son las tarifas, ¿no? Entonces dependiendo del día y la hora que más congestionado esté, uno establece a veces tarifas por rangos de horas, ¿no? Más caros en las horas que uno quiere evitar que haya vehículos estacionados, ¿no? Generalmente en horas de mayor congestionamiento. Entonces esa demanda por estacionamiento origina pues, que haya flujos de vehículos buscando un espacio para estacionarse. Entonces, eso también sirve pues, como una medida disuasiva para el uso de vehículos particulares en determinadas zonas de la ciudad, ¿no? Entonces es como que lo forzaran a uno a utilizar los vehículos de transporte público o colectivo. Entonces para ese efecto de control lo que se hace es anotar las placas de cada vehículo estacionado legal o ilegalmente en intervalos, ¿no? De tiempo. Cada media hora, por ejemplo, se hace un registro, ¿no? Entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde, de un día útil, por ejemplo, de lunes a viernes, ¿no? Entonces se hace el control de la rotatividad de la ocupación de los espacios disponibles. Entonces en base a eso pues es que se pueden hacer el control y determinar sanciones en los casos de que sea justificado, ¿no? Una multa tal vez. Estacionamientos a lo largo de la calzada, ¿no? Generalmente los fiscales generalmente son los que realizan ese tipo de control, ¿no? Cada cierto tiempo van haciendo una inspección, generalmente alrededor de una manzana. En lo que es la evaluación de la exactitud de los datos, los datos, como habíamos dicho, pues a la hora que se recolectan generalmente hay el riesgo de que algunos datos sean fallidos o incompletos. Entonces lo que se hace también para verificar que los datos sean idóneos antes del análisis de los datos recolectados se debe comparar pues, con ciertos hechos ya conocidos, ¿no? Igualmente datos de entrevistas con datos de censo para ver qué tan aproximados a los reales están. Datos proyectados no deberían diferir en más del 15%, ¿no? Entonces eso también nos indica con qué tanta certeza se han llenado los formularios de las encuestas. Algunas fuentes de errores provocados por fallas de los entrevistadores o la elección inadecuada de la muestra, ¿no? Datos sobre patrones de viaje, evaluado por el método de la línea de control, punto de control. Entonces a veces esa localización de esos puntos de control no es la más adecuada. La línea que divide en dos el área de estudio, o sea, las líneas esas que partían en dos, generalmente a través de ubicándolos en puentes de un río. Eso es lo que nos sirve pues, para la comparación de flujos, ¿no? Flujo de tráfico que atraviesan la línea de control de un punto a otro de la ciudad, compararlo con los datos de las entrevistas a domicilio. Otra forma de determinar esos puntos de las líneas de control o barreras, por ejemplo las ferrovías del río, si es que hubiera un río dentro de la ciudad. Lo que se debe evitar, por ejemplo, es que no se pase por líneas de control por el centro de la ciudad. Eso sobre todo debido a la complejidad de los viajes, ¿no? Dentro del centro los viajes pues, pueden a veces duplicar registros. Entonces ya distorsionan un poco los datos que se recolectan, ¿no? Puntos de control, escoger 2 o 3 en locales diferentes, ¿no? A veces accidentes geográficos o ciertas características geométricas o geográficas pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, puentes, viaductos, túneles. Y generalmente esto se hace en zonas donde hay gran cantidad de flujo de tráfico. Conteos de tráfico automáticos. Aquí lo que se registran son flujos referidos a una hora de control, ¿no? Entonces, eso se puede comparar con datos obtenidos de forma manual.
Después tenemos lo que es la comparación del número de viajes en transporte público registrado con el total de viajes de los operadores, ¿no? Entonces, para ver qué tan aproximadas son las proyecciones que se están obteniendo, y generalmente se trabaja en base a un día promedio, ¿no? Ahí pueden haber pues, ciertas diferencias que pueden aparecer en los datos, no necesariamente coinciden. Viajes al trabajo en transporte público también a unas determinadas zonas pueden ser comparados con el número de empleos de la ciudad en esa zona. Entonces tiene que haber una cierta proporcionalidad. Y también hay que tener en cuenta que algunas personas que trabajan en la zona donde está el centro de empleo, entonces ellos generalmente hacen esos desplazamientos a pie. Entonces, eso puede también ser motivo de que no sea exactamente el mismo número que se obtenga, ¿no? Análisis de los datos. Habíamos dicho que se trabaja generalmente pues, con muestras, entonces después que se ha obtenido la muestra hay que expandir para obtener los datos asociados a la población total. Entonces se deben determinar de alguna manera los factores de expansión. Esos factores de expansión van a variar según el tipo de encuesta que se ha hecho y el tipo de vehículo que se ha intervenido, ¿no? Entonces generalmente hay varios tipos de factores de expansión. El factor de expansión para el caso de las entrevistas domiciliarias tiene que ver con estos factores, con estos parámetros A, B, C, D, E, que están identificados aquí. El total de direcciones en la lista original, A. B, total de direcciones listadas como muestra original. Entonces, si quitamos todo esto de aquí, tendríamos el factor más fácilmente imaginable, ¿no? A entre B, el total de la población entre el total de la muestra. Ese sería el factor más fácilmente pensable, ¿no? A entre B, pero generalmente hay otros parámetros que, si nos ponemos a analizar, tienen una cierta coherencia a la hora de calcular con estas fórmulas el factor de expansión, ¿no? Por ejemplo, A entre B, ¿qué representa? El número total de direcciones en la lista sobre el total de direcciones intervenidas en la muestra, ¿no? Y C más C sobre B por D, direcciones eliminadas de la muestra debido a ciertas causas, por ejemplo, por no ser residentes, porque se han demolido recientemente, o entonces se fueron intervenidos en la encuesta en un determinado momento y a la hora de procesar ya no existen, fueron demolidos recientemente, entonces ya no pertenecen al escenario hipotético futuro, entonces no deben ser tomados en cuenta. Entonces por eso este tipo de factores afecta como un efecto multiplicador a esto, ¿no? Entonces esto pocas veces se da, ¿no? Pero para esos casos fortuitos hay que considerarlo. Igualmente D, las direcciones no entrevistadas por negativa o por ausencia de los pobladores o algún otro impedimento, ¿no? De repente tocaron la puerta a los entrevistadores, nadie les abrió y uno no sabe si estaban o no adentro, ¿no? Puede ser que estén y no abrían o que no estaban simplemente. Otro factor, habíamos dicho, el más general que se nos podría haber ocurrido es A sobre B, simplemente el total de vehículos entre el total de vehículos del parque automotor entre el total de vehículos intervenidos, ¿no? Es directamente más fácil de intuir, ¿no? Igualmente para el factor de diario, expansión diaria, A entre B por R, donde R es un factor promedio por intervalo de tiempo, ¿no? Habíamos dicho que esos encuestas se hacían diferenciando el intervalo a la hora que se hizo la intervención. Para el caso de recolección de datos vehiculares de vehículos comerciales es idéntico al primer caso, ¿no? Simplemente representan otro tipo de parámetros aquí. Por ejemplo, A, número de registros en la fuente original, o sea, el total del universo de vehículos comerciales. B sería la muestra de vehículos comerciales intervenidos. C, vehículos de la muestra que cambió de propietario o salió de circulación o no tiene permiso. En el otro caso eran domicilios demolidos, ¿no? Después de haberse efectuado el muestreo. Y D serían vehículos para los cuales no se obtuvo datos. Entonces era similar a los domicilios a los que se intentó hacer la encuesta y no abrieron estando o no estando adentro los propietarios, ¿no? Y bueno, terminamos por aquí. Y
mañana estaríamos viendo ya lo que es directamente ya la teoría de grafos para ver cómo vamos a representar las redes, para ver ya directamente sobre esos grafos los problemas a tratar, ¿no? Y vamos también a instalar mañana el TORA, que es la herramienta que viene con el libro de investigación de operaciones de Handy Taja. Entonces, de ese paquete de programas que viene con el libro de investigación de operaciones, vamos a utilizar algunas de las herramientas, ¿no? Por ejemplo, el camino más corto, flujo máximo, árbol de expansión mínima, etcétera, ¿no? Y eso esperemos que nos alcance el tiempo. En todo caso, mañana lo que vamos a ver sería la de camino más corto, que sería el problema principal del tema del curso. Y de paso, pues ya tendrían ustedes la herramienta ya instalada y ya podrían comenzar a ir practicando, de modo que el trabajo final no se les complique mucho, sobre todo en tiempo, ¿no? Porque una vez que aprendan a usar la herramienta no va a ser tan complicado, ¿no? Entonces nos estaríamos viendo el día de mañana a las 8:30.